Hola a todas y todos, con esta presentación nos disponemos a cerrar la unidad de la asignatura denominada Perspectivas en la conformación del campo de estudio de la semiótica del arte y la cultura. Hasta aquí hemos explorado reflexiones de los pensadores del Círculo de Praga y el Círculo de Bakhtin, y ahora nos introduciremos en los escritos de Yuri Lotman, que aportan herramientas para seguir indagando en la complejidad de los ensamblajes polifónicos y dialógicos de los lenguajes de las artes y la cultura. Yuri Lotman es el máximo exponente de la semiótica de la cultura, disciplina que examina la interacción de los sistemas semióticos diversamente estructurados, la no uniformidad interna del espacio semiótico, la necesidad del poliglotismo cultural y semiótico, y es un autor que nos interesa particularmente porque dedica gran parte de su obra a indagar en el texto artístico, un objeto que según sus estudios produce e incrementa el conocimiento sobre el mundo y ayuda a construir un modelo de realidad. Antes de ingresar a sus planteos sobre el problema del texto, la memoria y el símbolo que aquí nos interesa abordar, vale recordar que Yuri Mikhail Lotman nació en 1922 en Petrogrado, Rusia, luego Leningrado, hoy San Petersburgo, y falleció en 1993 en Tartu, Estonia. Pamparán y Varey, en el capítulo Perfiles del libro Texto, Memoria, Cultura, que indaga sobre el pensamiento de Lotman, recuerdan que su vida abarca los años que van desde la consolidación de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta su desmembramiento en la última década del siglo XX. En este marco, Lotman fue testigo del hambre y la muerte que trajo consigo aparejada la ocupación militar de su ciudad natal durante la Segunda Guerra Mundial. También vivió de cerca el proceso de la Guerra Fría y la complejidad de los intercambios en los bordes al pasar su vida en una ciudad de frontera. Se estima que estos escenarios incidieron en sus formas de pensar el funcionamiento de los textos de la cultura y también los cambios graduales e imprevisibles que se dan en el seno de la cultura. El autor estudió lengua y literatura en la Universidad de Leningrado y desarrolló su carrera, de cierto modo exiliado, en la Universidad de Tartu de la República Soviética de Estonia, donde creó una de las más prestigiosas escuelas de semiótica. Diversos estudiosos de la semiótica lotmaniana identifican varias etapas en su producción. En sus inicios, en los años 60, se lo observa en la búsqueda de los caminos, es decir, en la lectura, revisión y articulación de teorías. Allí aparecen las influencias de los estudios matemáticos, la cibernética, la teoría de la información, la ecología, la lingüística, la semiótica y la estética. Realiza los primeros estudios inmanentistas del texto que luego superará ampliamente para ubicar su pensamiento más cercano al problema del intertexto y a la semiopragmática que aborda el texto en relación a sus contextos. Empieza también a pensar los sistemas modelizantes. Él señala que el mecanismo semiótico de la cultura se basa en una modelización primaria y secundaria. La primera está sujeta al funcionamiento de la lengua y la segunda a una lógica textual, que es el funcionamiento de los lenguajes de las artes. Entre los años 70 y 80 revisa y amplía esos postulados y escribe sus textos más conocidos sobre el funcionamiento de la cultura, el texto artístico, la poética estructural, el poliglotismo cultural y la semiósfera, como zona de organización de los sentidos y espacio donde se sucede la vida y las formaciones semióticas, por oposición a lo semiótico, lo otro, lo diferente que sucede fuera de la semiósfera. Hacia los años 90 y hasta su fallecimiento amplía dichas reflexiones, donde no solo describe el funcionamiento de las semiósferas y sus posibilidades de relación, sino que también problematiza el concepto de frontera, entendido como un espacio
dialógico y conflictivo, donde se activan los mecanismos traductores necesarios para propiciar el pasaje de unos textos de una semiósfera a otra. Además, también da cuenta de los procesos de cambio, graduales como imprevisibles, que se dan en una cultura basados en la lógica de la explosión. Ahonda en la semiótica de los lenguajes de las artes, la semiótica de la escena, el teatro, la pintura, el retrato, dibujos animados, etc., el cine, y discute un concepto muy operativo para nosotros a los fines de pensar la combinación de los lenguajes, que es el de ensemble artístico. Nos situamos en los primeros momentos de su pensamiento. Uno de los problemas que le interesa a Lotman es la relación entre cultura y lenguaje. La cultura abarca los lenguajes, ya que su trabajo es organizar estructuralmente el mundo que rodea al hombre, y estos lenguajes, como los de las artes y la comunicación en general, ya sea esto cine, pintura, fotografía o los memes que articulan imágenes fijas o móviles y diferentes textos lingüísticos en contraste tan en boga hoy, a su vez reproducen y recrean el sistema de la cultura y lo hacen construyendo modelos de mundo. La cultura también es memoria que se traduce en textos. Los textos bucean en las imágenes y experiencias históricas pasadas para referirlas, transformarlas e inscribirlas en los debates del presente, atendiendo a las demandas de este nuevo contexto sociocultural. De eso dan cuenta los memes de la danza del ataúd de los africanos, que son virales en las redes sociales hoy. En el contexto africano, el video original registraba un tradicional ritual fúnebre de la despedida del muerto con baile, alegría y atuendos típicos. Pero al ser actualizado en el contexto del COVID-19, se le anexan otras músicas, signos lingüísticos e imágenes, que varían según la apropiación y que reponen diferentes reacciones, emociones e interpretaciones de los usuarios productores de memes frente al proceso de aislamiento, situación de incertidumbre y temor latente a la muerte que trae aparejada la pandemia. La propagación de memes en línea también es un ejemplo de cómo las series de textos se reduplican unos a otros, entretejen diversos lenguajes, formatos y géneros, e incluso se articulan con otras series de memes como el discurso de Alberto con la pantalla / pizarra, que producen un efecto retórico de texto en el texto. Esta reduplicación y poliglotismo en términos de Lotman da cuenta del dinamismo de la cultura. Entonces, así como Peirce centró su atención en el signo y su relación con otros signos, o Bakhtin en el enunciado y su relación con otros para pensar las operaciones de semiosis o vinculaciones dialógicas en la comunicación discursiva, Lotman abordó al texto como la unidad activa del mecanismo cultural. El texto, como señalan Aran y Varey, teje la interacción entre sistemas semióticos mediante una variada tipología de textos en diferentes grados de organización, con exclusión y combinación de diferentes lenguajes. El texto también goza de un dispositivo interno autoorganizador que funciona como dispositivo pensante, dice Lotman. Aquí la noción de texto estrecha un lazo con la noción de interpretante del signo peirciano. Para que un texto trabaje, se active, requiere de la presencia de otro texto. Toma así lugar de persona semiótica o conciencia semiótica. Dicho de otro modo, el texto necesita de otro texto para funcionar, remitiéndonos aquí a la noción de dialogismo bakhtiniano. Siguiendo esa lógica de semiosis peirciana, Lotman sostiene que el texto también es un programa mnemónico compacto, es decir, que tiene y adquiere memoria. Pero además, los textos no solo transmiten significados dados, sino que restauran el recuerdo
y regeneran los sentidos poniendo en relación textos antiguos y nuevos. Ciertos fragmentos de textos del pasado, como los potentes esquemas representacionales del cuerpo muerto de Cristo de cuadros como los de Mantegna, se trasladan a obras como la lección de anatomía del Dr. Tulp y la foto del Che Guevara muerto de Alborta, incorporando en cada caso nuevos elementos que hacen a las variaciones de sentido. En ambos casos se incorporan los hombres que rodean al cadáver, pero este, por un lado, es objeto de saber científico y por el otro se presenta como trofeo, es objeto que se muestra como prueba del poder militar que vence al cuerpo que encarna la revolución. La puesta en escena de la autopsia de Marcos López, que se inscribe en la semiosfera creativa del mundo López, con sus propios códigos, formas de interrelación de lenguajes, estilo y búsqueda conceptual, en este caso como parte de la serie Surrealismo Criollo, dialoga con la amplia semiosfera de las obras que atraviesan la historia del arte, así como lo hace la famosa cita de la última cena en El asado criollo de 2001. Aquí también hay cita y referencia a las producciones antes mencionadas. Reproduce un esquema representacional donde unos hombres se disponen alrededor de un cuerpo muerto, pero también introduce variantes. Los detalles de un escenario de precariedad absoluta que dialoga con el contexto sociocultural argentino de los inicios de los años 2000. El cuerpo no es el de un hombre, sino de una mujer anónima. Las miradas de los hombres no se centran en el cadáver, sino varios de ellos miran al espectador. Mientras nos miran, uno de ellos nos revela el arma asesina, casi denunciando cierta complicidad por parte de quienes asistimos a la autopsia.